Buenos días a todos. Mi nombre es David Escobar. Voy a dar la bienvenida a este webinar. Les agradezco mucho a todos los que nos acompañan en este momento. Veo personas ya conocidas. A todos, buenos días. También veo personas nuevas en estos webinars. Espero que lo disfruten. Hoy vamos a tener un webinar muy interesante que nosotros llamamos Color Hacks with Tableau. La idea es que a través de diferentes técnicas que nos van a presentar, vamos a aprender a utilizar de una mejor manera el color en nuestras visualizaciones y además vamos a aprender algunos trucos para potencializar esos colores en Tableau. ¿Quién nos acompaña hoy? ¿Quién va a ser nuestro host? Va a ser Diego Martínez, un viejo conocido para muchos de ustedes. Diego es Tableau Visionary desde hace ya 3 años. Gran participante de la comunidad de Tableau y así lo ha reconocido directamente la fábrica. Diego es ingeniero industrial, es graduado con honores, tiene una maestría en gerencia de operaciones, tiene experiencia de más de 8 años utilizando la plataforma Tableau. Antes de que él inicie su presentación, 2 instrucciones. La primera, me pueden enviar sus inquietudes a través del chat y al final de la sesión, si no las hemos solucionado durante la reunión, al final de la sesión vamos a revisarlas. Y la segunda, este webinar está siendo grabado y en un par de días lo colgaremos tanto en nuestro canal de YouTube como en nuestra página de internet. Creo que eso es todo y no alarguemos más la bienvenida. Diego. Listo. Hola David, hola a todos nuestros seguidores de Madux Tips. Quiero agradecerles su atención el día de hoy. Bienvenidos a todos los nuevos, los que vuelven por otra vez, por segunda, tercera, cuarta, quinta vez. Aquí estamos en nuestro canal haciendo esto con mucho amor, con mucho cariño, con Tableau en español para todos nuestros seguidores. Entonces, pues, bueno, estoy muy contento de poder compartir esta nueva sesión con ustedes sobre hacks con colores con Tableau. Bueno. Diego, solo una cosa, para quienes se queden hasta el final, son ustedes mismos los que van a decidir el tema de nuestro próximo webinar. Listo, ahora sí, adelante Diego, buen día. Muy bien, muy bien, muy bien. En este momento están viendo mi pantalla. Sí, señor. Bueno, muy bien, muy bien. Entonces, en este momento voy a empezar con algo muy sencillo y es cuando nosotros llegamos y tenemos la leyenda de color, no la vemos, ¿cierto? ¿Cómo la podemos restablecer? Es muy fácil, simplemente podemos irnos a nuestra barra de herramientas, a donde está el manejador de marcas, ¿cierto? Y le podemos poner que nos muestre la leyenda de color. Entonces aquí la van a, por ejemplo, a ver, voy a colocarla en este lado porque a veces el video tapa lo que está al lado derecho arriba, ¿cierto? Hay otras formas, ¿cierto? Donde uno puede irse, por ejemplo, por el menú de análisis, leyendas y mostrarla, ¿cierto? También vuelve y la muestra, ¿cierto? O también, por ejemplo, hay una tercera forma que es por worksheet, ¿cierto? Por hoja, show cards y reset cards, ¿listo? Mostrar tarjetas y resetear tarjetas, en cuyo caso también la podremos volver a tener. ¿Por qué es tan importante tener la leyenda de colores? Porque pues cuando le hacemos doble clic, ¿cierto? Podemos llegar y editar nuestros colores de tal forma que los podamos tener y editarlos y mostrarlos consecuentemente. Entonces, ¿por qué me pasa esto? Porque, digamos, al principio uno encuentra que a veces se le pierden las cosas en Tableau. Entonces, no olvidemos nuestro icono, nuestra barra de herramientas, donde podemos manejar las distintas tarjetas que tenemos. Listo. Ahora sí, vamos a hablar ya sobre colores, que es nuestro tema, que es en lo que estamos reunidos hoy. Lo primero que yo les recomiendo sobre colores es que intenten utilizar colores que no sean tan vivos. ¿Qué es lo que pasa cuando tú utilizas colores vivos? Pues la atención se fija en muchos puntos de atención. Por ejemplo, en este caso, uno no sabría en qué fijarse. De pronto acá nos estaremos fijando en 4 marcas, 4 puntos de atención. Entonces, deberíamos tratar de utilizar colores un poco más pasteles. ¿Cómo podríamos utilizar colores más pasteles? Pues, podríamos hacer clic
¿cierto? En nuestra pestaña de marcas, ¿cierto? En color, ¿cierto? Y, por ejemplo, bajar un poco la opacidad, con lo cual podríamos tener colores más pasteles, más transparentes, sería la palabra correcta en este caso. O si quisiéramos, por esto es importante cómo recobrar nuestra leyenda de colores, podríamos hacer, por ejemplo, doble clic sobre un color, ¿cierto? Y podríamos manejar, ¿cierto? Para lograr un color, por ejemplo, un poco más pastel, o nuestro selector de colores para llevarlo, digamos, a un color mucho más amable. ¿Listo? Entonces, cuando vayamos a utilizar colores, tratemos de utilizar colores un poco menos vivos y en caso de que utilicemos un color vivo, tratemos de que sea uno, ¿cierto? Con el fin de dirigir la atención apropiadamente hacia esos puntos. ¿Listo? El siguiente tip es un tip bien interesante, básicamente sobre cómo poder utilizar dos píldoras de color, ¿cierto? En nuestros gráficos, en este caso estamos hablando de dos píldoras discretas de dimensión. ¿Listo? Entonces, para lograr esto, pues hay dos formas. La primera forma, digamos, es la más sencilla. Básicamente lo que vamos a hacer es buscar aquí Category. Voy a seleccionar con control dos píldoras de acá, ¿cierto? Y las voy a arrastrar a color. ¿Listo? Y así tan sencillo podríamos tener dos píldoras en color. La vía larga, ¿cierto? Puede ser sencillamente llego, añado por ejemplo, en este caso, la segunda píldora que quiero en color, pero la voy a arrastrar a detalle. ¿Por qué? Porque si la arrastro a color, simplemente reemplazo, ¿cierto? Entonces, la arrastro a detalle, hago clic aquí sobre el icono, vamos a hacerle un poquito de zoom para que la gente vea, ¿cierto? Hacemos clic aquí y seleccionamos color y ya tenemos dos píldoras en color. ¿Listo? Muy bien. Vamos para nuestro segundo tip. ¿Listo? Este tip es bien interesante. Este es un tip que viene de una de las preguntas de la comunidad de Tableau. Y es que alguien llega y me pregunta, bueno, yo quiero llegar y poner por cada categoría un color, pero fuera de eso quiero tener degradé, ¿cierto? De acuerdo a las ventas de cada subcategoría. ¿Listo? Entonces, este es un tip bien interesante, me tomó un poquito de tiempo poderlo resolver y bueno, aquí les estamos trayendo este conocimiento para ustedes. Entonces, normalmente empezaríamos con un gráfico de este estilo, ¿cierto? Eh, lo más, lo más claro es que pues, vamos a necesitar una píldora de color por cada categoría, ¿cierto? Cuyo caso, pues, si ustedes ven, en este caso, pues, tenemos cada una de las píldoras coloreadas, ¿cierto? Pero, ¿qué más podemos hacer? Pues necesitamos también algo que nos muestre como el degradé por cada una de las subcategorías. Entonces, en este caso, con control voy a simplemente a copiar la píldora para generar otro set de marcas al frente, ¿cierto? Pero en este caso lo que voy a hacer es tratar de colorearlos proporcionalmente al valor máximo de cada categoría. ¿Listo? Entonces, para esto vamos a crear un campo calculado. ¿Listo? En este caso, por ejemplo, le vamos a colocar sequential color, por ejemplo. Y acá voy a subir un poquito el zoom. Básicamente lo que vamos a hacer es que vamos a colocar el valor de las ventas, ¿cierto? En este caso es sales. Y lo vamos a dividir sobre el window max, ¿cierto? De la suma de ventas. En este caso de ventas, ¿cierto? Esto básicamente lo que queremos es que me dé un porcentaje, digamos, entre 0 y 1 de acuerdo al valor de cada una de las categorías, ¿cierto? Entonces, aquí lo puse como sequential. Voy a colocarlo aquí al frente. Voy a quitar esta por un segundo. Y vamos a mirar qué valores tiene. ¿Listo? Entonces, miren que, por ejemplo, aquí para la primera me funciona, pero para la segunda la idea es que también fuera de 0 a 1. ¿Cierto? Entonces, ok, ¿cómo podemos arreglar esto? Como estamos utilizando un cálculo de tabla que es Windows Max, vamos a hacer aquí. Vamos a hacer clic en el menú, vamos a hacer Compute Using, ¿cierto? Y vamos a, por ejemplo, en este caso, utilizar panel hacia abajo, ¿cierto? De tal forma que en este caso, si ustedes ven, ya para cada una de las categorías, ¿cierto? Tengo valores que van desde 0 a 1, en tecnología también van de 0 a 1, y aquí también tenemos que van de 0 a 1. ¿Listo? Y entonces, acá lo que vamos a hacer, ¿cierto? Es que voy a utilizar este sequential color,
en nuestra pestaña de marcas, lo voy a utilizar, ¿cierto? Perdón, no. Vamos a estar en nuestra pestaña, ¿cierto? Y vamos a colocar nuestro sequential color, ¿cierto? Para que lo tengamos. Ya casi. Aquí, ¿qué más vamos a hacer? Vamos a colocar vamos a hacer doble clic en nuestra leyenda de color, lo vamos a colocar negro, ¿cierto? Muy bien, ya casi vemos aquí algo muy interesante, ¿cierto? Y es que lo que vamos a hacer es que en este caso vamos a hacer un doble eje, ¿cierto? Para superponer las dos gráficas y vamos a añadir transparencia a la marca que queda encima. ¿Listo? Entonces vamos a hacer acá doble clic, doble eje, ¿cierto? Vamos a colocar las dos marcas en barras. ¿Listo? Y en este caso, yo debía haber puesto aquí es más bien suma de ventas, porque si no el tamaño de las barras no va a ¿qué? A coincidir. ¿Listo? ¿Cierto? Vamos a sincronizar los ejes. Muy bien. Y en este caso lo que estamos viendo es que tenemos por encima, ¿cierto? La del color secuencial y por debajo está la de las categorías de colores, ¿cierto? En este caso, entonces lo que vamos a hacer es que aquí en color vamos a añadir un poco de transparencia y voilà, tenemos nuestro efecto. Un poco complicado, pero no tanto. De todas maneras, es un tip muy bueno, el cual le puede dar una cierta estética bien interesante a nuestros gráficos. Esto no solamente se puede hacer para barras, digamos que entendiendo cuál es la lógica de lo que está pasando por detrás, uno podría, por ejemplo, utilizarlo en mapas y en otros tipos de gráficos. Bueno, parece que el tiempo nos da, pues yo voy a intentar hacer acá uno de, de mapas, vamos a hacerlo de ceros. Eh, Voy a traerme un campo que se llama región. ¿Listo? Voy a utilizarlo como un gráfico, un chloropet, ¿cierto? Entonces aquí tengo una región oeste, una región central, una región este y una región sur, ¿cierto? Voy a añadir una segunda marca, ¿cierto? Por estado. Entonces, por ejemplo, aquí voy a añadir una capa al mapa. ¿Listo? Aquí ustedes ven los estados con unos punticos muy pequeños. Sin embargo, pues voy aquí a editar las locaciones para que el campo de país me lo lea pues de un campo que se llama country. ¿Listo? Así también ya me salen también los países, digamos, los estados de Canadá también. ¿Listo? Muy bien, ahí ya vamos un poquito mejor. En la parte de estados voy también a utilizar un mapa Europeo, ¿cierto? Ya tenemos aquí nuestros estados. Voy a utilizar el mismo campo que ahorita estábamos utilizando, el de Sequential Color, ¿cierto? Lo voy a poner aquí en color, ¿cierto? Sin embargo, pues van a ver que aquí todo me dice 1, ¿cierto? Vamos a hacer aquí que compute usando los estados, ¿cierto? Entonces, ahí ya vamos mejorando. Miren que aquí ya tengo mi color 1. Utilizamos la misma técnica, le vamos a poner un color negro, ¿cierto? Ya vamos mejor, ¿cierto? Y le vamos a añadir entonces a este un degradé. Pero pues aquí me faltó una cosa que fue en las regiones, pues también poner la región en el color, ¿cierto? Y en este caso volvemos y tenemos el mismo caso, ¿cierto? Donde los colores más oscuros, ¿cierto? Representan pues el color para cada una de las regiones y tenemos el mismo efecto cloropet, ¿cierto? El mismo efecto de grado por cada una de las regiones. Entonces, pues es muy interesante que la técnica, pues una vez uno ya la entiende, pues la puede utilizar en diversos gráficos. Muy bien. Este no lo tenía planeado, pero me parece muy interesante poderlo mostrar. Muy bien. Después vamos a hablar uno de highlight. Normalmente cuando ustedes llegan y hacen un highlight, ¿cierto? O sea, llegan y hacen clic, van a ver que todas las demás marcas se ponen grises, ¿cierto? Para algunas técnicas, por ejemplo, una de las técnicas que describimos en nuestro canal de YouTube, en nuestro último video de cómo potenciar gráficos de barras apiladas,
utilizamos la técnica que les voy a mostrar, que es que a pesar de que yo llego y hago clic, ¿sí? Las demás no se me ponen grises. ¿Listo? ¿Eso para qué me sirve a veces? Lo que pasa es que, por ejemplo, en el label hay una opción que dice highlighted, ¿cierto? Acá se las voy a poner con un poquito más de zoom, ¿cierto? On label, ¿cierto? Hay una opción para highlighted, ¿cierto? Y entonces, eso quiere decir que yo, por ejemplo, puedo mostrar las marcas de las barras que estén eh, resaltadas, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, si yo hago clic, aparece el label y cuando no, pues se quita. Entonces, esto puede ser interesante para algunos usos en los cuales queremos llegar y tratar de que las marcas no hagan highlight, ¿cierto? ¿Cómo se hace esto? Simplemente vamos a crear un campo calculado. En este caso, voy a poner aquí highlight, ¿cierto? Le vamos a poner cualquier texto. No necesariamente tiene que ser un texto específico, simplemente podemos colocar, por ejemplo, cualquier texto. Highlight. LIG, no, HT. ¿Listo? Y lo vamos a arrastrar a detalle. ¿Listo? Y fuera de eso, entonces vamos a utilizar acá nuestra herramienta de resaltado, ¿cierto? Donde vamos a poner highlight, ¿cierto? Y ya en este caso ya no lo tengo. Si yo quitara el campo, se resalta. Si yo vuelvo y pongo el campo, ya no se resalta. ¿Listo? Eso es bien interesante. Los invito a que vean nuestro video de cómo potenciar barras apiladas que tenemos en nuestro canal de YouTube de Modux Tips. Ustedes pueden buscar Modux Tips, les va a aparecer nuestro canal y allí va a estar este video donde también muestro esta técnica ya siendo usada en un caso de uso específico. Muy bien. También una de las cosas, digamos, que uno debería tratar de acostumbrar es a racionalizar el uso del color, ¿cierto? En este caso, por ejemplo, tenemos un problema de estos donde tenemos dos colores vivos. Tenemos un color azul y un color anaranjado. Y nuevamente, pues estos son distractores para la atención. Entonces deberíamos tratar como de racionalizar si queremos de pronto enfocarnos únicamente en los colores vivos, en los valores positivos o únicamente en los valores negativos. Y entonces, pues a veces cuando yo llego y digo este tipo de afirmaciones, entonces me dicen, no, pero si queremos enfocarnos en ambas, ¿qué debemos hacer? Yo, digamos, personalmente, yo recomendaría más bien es crear un gráfico, por ejemplo, para los top negativos, ¿cierto? Para los valores negativos y un gráfico para los valores positivos y utilizaría, digamos, algún tipo de ranking, ¿cierto? Para llegar y enfocarnos en los valores que son más negativos y en los valores que son más positivos y trataría de utilizar colores pasteles para no fijar la atención de las personas. En este caso, por ejemplo, lo que a mí se me ocurriría es, si yo quiero fijarme en los valores negativos, entonces le pongo un valor, un color vivo a los negativos y un color, digamos, mucho más neutro, un gris, ¿cierto? A los colores positivos. Entonces, ¿cómo lo haríamos? Hacemos pues, nuevamente llegamos, hacemos doble clic sobre nuestra leyenda, por eso es tan importante mostrar la leyenda, ¿cierto? Y por ejemplo, le podríamos poner un color muy vivo, ¿cierto? Y un color, por ejemplo, gris. Entonces, por ejemplo, un colorcito gris, ¿cierto? De tal forma que la atención se enfoque directamente sobre el color vivo, ¿cierto? Y la atención un poco menos sobre los colores no vivos. Entonces, digamos como buena práctica, uno en un dashboard tiene que tratar de utilizar la menor cantidad de colores posibles. Eh, yo recomendaría no utilizar más de 4 colores, 4, 5 es el límite, ¿sí? Eh, el gris yo lo contaría, por ejemplo, como medio color. Entonces, por ejemplo, en este número, si estuviéramos contando el número de colores, yo aquí diría esto es 1,5. ¿Listo? Es bien interesante lo que les acabo de decir, por ejemplo, del número de colores, ¿cierto? Por ejemplo, acá yo tengo este autor de Tableau Public, Pablo Gómez. Pablo es argentino, está residiendo en Londres, también es un Tableau Visionary, también es un embajador de la comunidad de Tableau.
Y él se encarga, digamos, la razón por la que él es visionary y embajador básicamente es por sus contribuciones al grupo de usuarios que él dirige, pero también por sus contribuciones a Tableau Public y de demostrar qué se puede hacer con Tableau. Con Tableau. Por ejemplo, gran parte de sus visualizaciones, que me parece interesante de lo que él hace, es que son casi como monocromáticas. ¿Sí? Entonces, si ustedes van y ven, él raciona mucho el uso del color o trata de utilizar colores que estén dentro o semejantes dentro de una gama de colores. Entonces, pues eso me parece muy interesante demostrar. Por ejemplo, él tiene uno, vamos a ver si lo logró mostrar. Por ejemplo, el Kun Agüero, ¿cierto? Pues él es argentino, entonces pues el Kun. Eh, pero pues obviamente esto es bien interesante porque básicamente toda la visualización de él se basa en azul, ¿cierto? Y este color creo que es naranja, ¿cierto? En donde si ustedes ven toda la visualización, hace un uso muy racional del color entre estos dos colores. Entonces, se pueden hacer grandes cosas con menos colores y muy fácilmente. Entonces, pues me parece muy interesante traerles que racionalizar el uso de colores es muy importante para poder lograr transmitir correctamente nuestro mensaje. Listo. Por ejemplo, esta es una pregunta muy sencilla digamos, de los exámenes que a veces hacen en Tableau para las certificaciones. Una de las preguntas que a uno le llegan y le dicen es, dígame cuál es el estado de Estados Unidos, ¿cierto? Que está rodeado completamente por estados que tienen ganancias positivas y cuál es el estado que tiene ganancias negativas. Entonces, por ejemplo, acá fácilmente uno podría llegar a decir que es Illinois, ¿cierto? Porque todos los demás estados tienen ganancias positivas, ¿cierto? Y él es el que tiene ganancias negativas. Si estuviéramos, por ejemplo, trabajando con dos colores vivos, ¿cierto? Miren que esto ya no es tan fácil de poder deducir eso. Entonces es importante que le demos énfasis a lo importante con un color vivo. Acuérdense no tratar de utilizar dos, tres, cuatro colores vivos o un color vivo, ¿cierto? Y tratar de utilizar colores neutros en caso de que tengamos que fijar la atención en distintos puntos de nuestro ashma. ¿Vale? De todas maneras, dejémoslo como me gusta. Definitivamente hay una gran diferencia cuando racionalizamos, y no solamente cuando racionalizamos, sino cuando sabemos cómo mezclar colores vivos y colores neutros. ¿Listo? Por ejemplo, este es un estilo de gráfico de anillo, ¿cierto? Donde de acuerdo, digamos, al parámetro que yo seleccioné aquí, pues se hace un highlight, ¿cierto? Sobre alguna porción de, del anillo versus el total. Fuera de eso, en las ventas tenemos las ventas totales y las ventas de la categoría seleccionada. Y este es bien interesante, digamos, este es un gráfico que utiliza Salesforce en sus aceleradores, especialmente, digamos, en los aceleradores que tienen que ver con el, eh, el uso del tamaño de mercado, ¿cierto? Del market share, ¿cierto? Y entonces, pues dependiendo, digamos, de la compañía que tú selecciones, pues se compara el market share de la compañía seleccionada contra el total del mercado. Entonces, también, por ejemplo, a veces es válido utilizar gris claro contra gris más oscuro, por ejemplo, y también es muy interesante. No se les olvide que si quieren aprender sobre aceleradores, también en nuestro canal de Modux Tips tenemos dos videos enfocados en cómo utilizar aceleradores de Tableau para que podamos aumentar la velocidad con la que hacemos la adopción de la herramienta en nuestras compañías. ¿Listo? Muy bien. ¿Cómo lo ha visto hasta el momento, David? Vamos muy bien, vamos muy bien. Incluso con improvisación a bordo. Sí, 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 sí. La improvisación es importante porque no todo puede ser planeado. A veces pues tenemos que también llegar y mostrar cosas adicionales a lo que estaba planeado. Y bueno, ahí estamos. Muy bien. Siguiente tema que quiero hablar es sobre las paletas de colores. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En Tableau nosotros podemos crear paletas de colores. Esas paletas de colores van a ser importantes porque se me ocurren, digamos, algunas situaciones.
Nuestra compañía, por ejemplo, puede tener un manual de marca, ¿cierto? En ese manual de marca normalmente están incluidas cuáles son los colores principales, cuáles son las paletas divergentes, cuáles son las paletas secuenciales, cómo debería yo hacer uso de color, etcétera. Entonces, las paletas personalizadas son muy importantes porque pues, nosotros podemos simplemente crear un set de paleta personalizada, ¿cierto? Y tenerlo disponible para cada uno de los dashboards que vayamos a construir, de tal forma que no tengamos que estar en cada dashboard, ¿cierto? En cada libro de trabajo, poniendo los mismos colores, poniendo los mismos, definiendo las paletas, etcétera, porque pues nos va a llevar más tiempo, ¿cierto? Entonces, básicamente, las paletas de colores se definen en un archivo que se llama el preferences.tps. Ese archivo, ¿dónde se encuentra? Entonces, ese archivo lo encontramos, vamos a hacer nuestro zoom, lo vamos a encontrar normalmente en documentos, mi repositorio de Tableau, y van a ver que aquí está preferences.tps. ¿Listo? Muy bien. Ya sabiendo dónde está el archivo que vamos a editar, este archivo lo podemos editar en un editor de texto común y silvestre. No debe ser, no es un editor específico, simplemente bloc de notas y lo pueden abrir. Vamos a ver cómo se definen las paletas. ¿Listo? Entonces, hay tres tipos de paletas que nosotros podemos definir. Uno que son las categóricas. Las categóricas son simplemente aquellas que utilizamos para dimensiones, ¿cierto? Por ejemplo, como la que teníamos para las regiones, ¿cierto? Donde las regiones, cada regional, ¿cierto? Por ejemplo, la oeste, la central, la norte, la sur, tienen un único valor. Para eso se utilizan las paletas categóricas, para dimensiones. ¿Listo? En este caso, ¿cierto? Aquí voy a colocar mi zoom de nuevo. Básicamente lo que vamos a crear es una etiqueta que va a ser color palette, ¿cierto? Va el nombre de la paleta y el tipo, que en este caso es regular. Así se definen las paletas categóricas. ¿Listo? Uy, aquí tuvimos un problemita. Denme un segundo. Parece que se me quedó el clic pegado, pero no hay problema. Entonces, estábamos acá. Muy bien. Entonces, ya vamos a hablar sobre esto y ya vamos a ver cómo la definimos. Cuando hablamos de paletas secuenciales, entonces, ahorita estábamos hablando de tipo regular, ¿cierto? Cuando hablamos de paletas secuenciales, secuenciales básicamente es que tienen un mismo color y lo que se hace es degradarlo desde un color muy claro hasta un color oscuro. Este, por ejemplo, es el caso de cuando llegamos, hicimos el ejemplo del negro, donde estábamos haciendo la transformación de dos colores, etcétera. Entonces ese negro iba desde un color muy clarito hasta un color muy oscuro, ¿cierto? Ese es el caso, por ejemplo, de una paleta secuencial, en cuyo caso, nuevamente las etiquetas son las mismas, ¿cierto? Va el color palette, va el nombre de de la paleta y el tipo es order sequential. ¿Listo? Así como yo abro aquí color palette, lo cierro con un slash color palette, ¿cierto? Y también dentro de este va el color y lo cierro con un slash color. Y acá va el color en HTML. ¿Listo? HTML básica, perdón, el color hexadecimal. Hexadecimal quiere decir que pues estos caracteres van desde el 0 hasta el F, ¿cierto? Y pues cuando uno habla de hexadecimal, básicamente pues lo que pasa es que entre las dos combinaciones pues hay 16 caracteres, entonces son 16 por 16 y estamos hablando de 256 colores. Entonces eso quiere decir que los dos primeros colores son para el rojo, los dos siguientes caracteres, los siguientes dos caracteres son para el verde y los siguientes dos caracteres son para rojo, verde y el azul, red, green, blue. ¿Listo? Entonces eso es bien interesante. Por último, para las divergentes, ¿cierto? Nuevamente, el tipo, el código, ¿cierto? Es con order diverging, ¿cierto? Y pues eso tiene básicamente las mismas definiciones. Voy a mostrarles pues mi archivo de preferencias, cómo se ve.
Entonces, en este caso, en documentos, en My Tableau Repository, en Preferences, ¿cierto? Edit with Notepad. Como les digo, lo pueden abrir en cualquier editor de texto. A mí me gusta utilizar mucho Notepad++ porque pues tiene el número de las líneas, etcétera. Eso ayuda para muchas cosas. Y como les decía, entonces básicamente el archivo de preferencias viene originalmente solamente con estas dos etiquetas, ¿cierto? Y con las dos etiquetas de cierre de Workbook y Preferences, ¿cierto? Y cuando añadimos paletas, lo que hacemos es añadir las paletas, ¿cierto? Color palette, el nombre y el tipo, ¿cierto? Y los colores que la conforman. Ya vamos a mirar de todas maneras son las herramientas que nos van a ayudar a cómo crear paletas de colores y para que podamos tener ejemplos de cómo crear estos códigos más fácilmente. ¿Listo? Entonces, es interesante que cuando nosotros creamos una paleta de color, guardamos el archivo de preferencias TPS, tenemos que cerrar Tableau y volverlo a abrir para que las paletas se carguen. ¿Listo? En este caso, por ejemplo, si yo me voy aquí a uno de estos ejemplos, aquí voy a encontrar que tengo mi paleta regular, aparecen al final, ¿cierto? Donde se llamaba curso categórica, no sé si ustedes vieron aquí, se llama curso categórica, y estas paletas me aparecen aquí en curso categórica, como les decía, aparecen al final. Aquí está curso secuencial y curso categórico. Entonces, eso quiere decir que cambiando un solo archivo, yo voy a tener las paletas disponibles para que yo las pueda utilizar y asignar para las distintas marcas de nuestros gráficos. ¿Listo? Muy bien. Ahora vamos a ver un par de herramientas que a mí me han parecido pues bastante interesantes. Una de estas se llama Colors, ¿listo? Como cool, ¿cierto? Cool, Colors. Colors, ¿qué tiene? Colors es una herramienta que me permite crear colores categóricos a partir de una imagen. Démosle un segundo a que cargue. En particular, por ejemplo, aquí tenemos colors.com, por si acaso alguien quiere buscar la dirección, es colors.com. De todas maneras, este libro de trabajo va a estar disponible en Tableau Public para que lo puedan descargar, escudriñar y revisar todo lo que hemos hecho hasta el momento. Entonces, aquí vamos a ir a Start the Generator. La página es un poquito pesada, pero tengamos un poquito de paciencia. Muy bien. Aquí simplemente voy a cerrar la ayuda. Y aquí, por ejemplo, tiene una opción de crear una paleta desde una foto. ¿Listo? Voy a buscar, por ejemplo, en este caso voy a coger el logo de Tableau, voy a ponerle abrir. Y esto es bien interesante. Aquí podemos, pues, simplemente tratar de añadir más colores, ¿cierto? Y él va a generar una paleta de color con respecto al archivo que yo le haya seleccionado. ¿Listo? Y lo más interesante es que pues yo le puedo colocar, por ejemplo, Next, ¿cierto? Abrir en el generador y me van a aparecer los colores, ¿cierto? Y los códigos HTML. Hagámoslo con un poco más, miremos, por ejemplo, con el de test, ¿cierto? Por ejemplo, aquí yo puedo ir añadiendo más colores, ¿cierto? Simplemente haciendo clic en el más, puedo hacer clic en Next, abrir en el generador, ¿cierto? Y voy a poder tener los códigos HTML que yo puedo utilizar en mi preferencias TPS, por ejemplo, para generar una paleta categórica. ¿Listo? También hay una herramienta bien interesante. Este es de un partner de Tableau, así como nosotros, este queda en el Reino Unido, Interworks. Aquí lo que voy a hacer es que voy a copiar la URL y la voy a abrir en nuestro explorador.
Esta herramienta lo que más hace básicamente lo mismo, pero no solamente genera paleta categórica, sino genera paleta secuencial y paleta divergente. Entonces, en este caso lo que yo voy a hacer es que voy a irme al escritorio, voy a buscar el mismo archivo que estábamos viendo ahorita, ¿cierto? En este caso lo tengo en Webinar Colores, ¿cierto? Y voy a arrastrar el logo acá. Dice Match and Image. ¿Listo? Lo interesante de esto es que básicamente llega, me detecta los colores principales, me genera una paleta regular donde está el color, digamos, principal y el color atenuado. ¿Se acuerdan que estábamos hablando de los colores un poco más pasteles? Entonces, me genera un color vivo y un color atenuado, me genera paletas secuenciales, me genera paletas divergentes. ¿Listo? Y no solamente eso, lo más bonito es que llega y me da el código que yo voy a poder utilizar en mi archivo de preferencias.tps con todas las paletas que acabamos de mirar. Entonces, ¿es esto grandioso? Es magnífico. ¿Listo? Entonces, miren que si no sabemos cómo se hace el código, podríamos utilizar Color Tool, Power Tools por Tableau, ¿cierto? Y podríamos llegar y sacar, por ejemplo, un archivo, llamémoslo tipo, ¿cierto? Y después ya podríamos simplemente cambiar los códigos HTML y guardarlo en nuestras preferencias TPS para ajustarlo, por ejemplo, a nuestros colores de marca o si queríamos utilizar la herramienta de Power Tool y generar los colores que nos recomienda por medio de inteligencia artificial Power Tool, un súper maravilloso recurso. ¿Qué tal ese recurso, David? Muy útil, sobre todo para aquellos que no saben lenguaje de programación, pues ahí está listo el archivo para utilizarlo. No necesitamos conocer nada del lenguaje. Sí, y lo más interesante es que tenemos aquí el botón de download, ¿cierto? Y tenemos preferencias.tps y lo podríamos descargar directamente allá en documentos, mi repositorio de Tableau y lo guardamos. Mira que lo genera automáticamente. Entonces, pues, una maravilla. Muy bien, seguimos ahora sobre el color transparente. ¿Listo? A veces podríamos utilizar un color transparente, digamos, por ejemplo, Pablo lo utiliza en algunas de sus visualizaciones, dado que él utiliza una imagen de fondo, ¿cierto? Él a veces lo que hace es colocar, por ejemplo, un borde blanco a las barras y poner un color transparente para que la imagen de fondo todavía siga siendo visible, ¿cierto? Entonces es bien interesante. ¿Cómo se hace un color transparente? De todas maneras, como les dije en el libro de trabajo, les dejo el artículo de cómo se logra. Básicamente se logra a través de una paleta. ¿Listo? Y por eso también era importante. En este caso, por ejemplo, aquí estoy mostrando el código de la paleta, ¿cierto? En este caso lo que yo hice fue crear una paleta que se llama transparente de tipo regular y donde puse los códigos. Entonces, si se acuerdan, los primeros dos es para el verde, los siguientes dos, perdón, es para el rojo, los primeros dos, los siguientes dos son para el verde y los últimos dos es para el azul. Pero los códigos HTML además tienen dos códigos adicionales que son para la transparencia. Cuando lo ponemos en 00 es completamente transparente o si le pusiéramos FF quiere decir que no va a ser transparente. ¿Listo? En Tableau lastimosamente solo puede interpretar 00. Si aquí le pusiéramos 11 no lo va a interpretar y simplemente me va a colocar el color correspondiente a los 6. El color transparente es el único el 00 es el único que utiliza este valor. ¿Listo? Entonces, como les decía, de todas maneras tenemos, tenemos el artículo que utilizamos para referencia, ¿cierto? Y por ejemplo, aquí estamos mostrando un color transparente que, por ejemplo, si yo hago formateo y cambio el color de fondo de mi hoja, por ejemplo, lo pongo en azul. Bueno, azul no ayudó mucho porque las líneas están negras, ¿cierto? Pero si cambiamos el color transparente a otras gamas, van a ver que pues, las barras en realidad sí tienen un color transparente y no un color sólido, ¿cierto? Eh, ¿Cómo lo hicimos? Muy sencillo. Básicamente aquí creo que utilizo un campo que se llama transparente, lo pongo en el color, ¿cierto? Y lo que hice adicionalmente fue colocar un borde a las barras, ¿cierto? Y aquí para el valor verdadero lo que hice fue
asignar el color transparente, ¿cierto? Y este color transparente, ¿de dónde lo saqué? Qué pena, aquí lo saqué de la paleta de colores personalizada que llamé transparente, ¿cierto? Entonces puse transparente y aquí está mi FFFFF00, ahí está, ¿cierto? Y llegué al lado izquierdo, clic al lado derecho y ahí quedó transparente. Entonces esto es bien interesante, como les decía, en este caso voy a poner la línea blanca. ¿Por qué la voy a poner blanca? Porque en realidad, por ejemplo, en el caso de uso, lo que hice fue poner un fondo negro y pues utilizar el color transparente para que coincidieran ambos. Bastante interesante. Ahora vamos para el, digamos, el último consejo sobre lo que les quiero hablar, y es sobre la discromatopsia, mal llamados daltónicos, ¿cierto? Pero digamos el término correcto es discromatopsia. ¿De esto? Entonces, cuando hablamos de discromatopsia, ¿cierto? Del defecto de aquel que las personas no pueden ver los colores correctamente, ¿cierto? Hablamos de que hay tres tipos de discromatopsia. Hay una discromatopsia al verde que se llama deuteran, ¿cierto? Y deuteranopia. ¿Listo? Hay otra que se llama protan. Protan es al rojo, ¿cierto? Entonces, en estas gráficas, básicamente una persona normal ve lo de la izquierda y una persona con una discapacidad ve lo de la derecha. ¿Listo? Y también hay una que se llama tritan, ¿cierto? Tritanopia, que es una discromatopsia al azul, ¿cierto? Entonces, básicamente los tres componentes del color son rojo, verde y azul, y para cada uno de esos tres componentes hay hay un defecto visual asociado. ¿Listo? Entonces, en este caso, voy a parar un segundo la pantalla compartida porque para ejecutar la herramienta que necesito colocar una opción distinta. ¿Están ya viendo nuevamente mi pantalla, David? Y está terminando de subir. Todavía está un poco borrosa. Ya, ahora sí. Listo, muy bien. Entonces, eh, acá les estoy presentando un test de colores que normalmente puede realizar un optómetra, ¿cierto? O un oftalmólogo con el fin de detectar pues cuál es el tipo, por ejemplo, de ceguera al color que uno tiene, ¿cierto? En particular, por ejemplo, yo soy ciego al color. Obviamente no es que sea completamente ciego, sino es algo en la mitad, llamémoslo. Y entonces cuando a mí me ponen estos números, lo que pasa es que yo no veo nada acá. Yo, si ustedes me preguntan, yo veo aquí un 12, yo por acá creo que veo como un 74, creo que por acá un 42, y en el resto de pelotas no veo nada. ¿Listo? Sin embargo, para las personas que ven regularmente, que ven con visión normal de colores, les vengo a decir que también hay formas o hay herramientas que nos permiten hacer simulación de color. En este caso, simular los defectos visuales. ¿Listo? Esta herramienta que yo les voy a presentar se llama Color Simulations. Color Simulations lo pueden encontrar en el Microsoft Store, ¿cierto? Y lo pueden descargar para que puedan ver lo que yo voy a hacer ahorita. ¿Listo? Color Simulations me permite hacer simulaciones para prototanopia y para deuteranopia. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, voy a hacerlo para protanopia, ¿cierto? Y seguramente si acá ustedes ven qué número se ve acá, un 8, Sí, o señor. un 0, Es un 8. es un 8. Listo. Y si yo paso en la simulación, se ve qué número, no se ve nada, ¿sí o no? Ahí no se ve nada. ¿Cierto? Entonces, normalmente verían un 8 y con la simulación van a ver cómo ve una persona que tiene esa deficiencia de color. También podría uno simular deuteranopia, ¿cierto? Y entonces, pues en este caso creo que ahí sí ya no se ve nada, ¿sí? O sea, antes de pronto se veían bosquejos, ahora sí ya no se ve nada, ¿cierto, David? No, muy difícil ahí. Ok, muy bien. Pero también esto nos permite a los que tenemos defectos visuales en la distinción de colores, también nos permite llegar
Por ejemplo, si yo presiono el botón A, me permite identificar cómo ve alguien normal. Entonces, por ejemplo, aquí hay un 8, aquí hay un 6. Mágicamente empiezo a ver números. La cosa me parece algo muy chistoso, pero sí hay que pensar en eso. Las estadísticas hablan que las personas que tienen algún tipo de defecto visual depende del sexo. En el caso de los hombres, el 8% de las personas tienen defectos visuales respecto a la apreciación de colores, y en el caso de las mujeres es alrededor de solamente el 0,5%. Eso quiere decir que en realidad las personas con discromatopsia son casi todas hombres, ¿cierto? Entonces, pues esto es importante tenerlo en cuenta, porque si nosotros, por ejemplo, tenemos una gran compañía donde cientos de personas ven el reporte, pues más bien deberíamos tratar de utilizar paletas, ¿cierto? Que sean acordes a personas que tengan estos defectos, porque aproximadamente el 8% de las personas que vean ese reporte no lo van a poder apreciar correctamente si no utilizamos paletas que sean ajustadas al respecto. Y para eso, digamos, sencillamente, de todas maneras, yo quiero poner aquí la Diego, región. Sí, por señor. favor, pare de compartir y vuelva a compartir sin el Advanced Share para que no se vea la barra de herramientas. Ok. Este lente que acá nosotros acabamos de ver, este lente que hace la simulación, solamente se puede ver si activamos una opción específica de, de nuestro proveedor de conferencias. Y entonces, bueno, les explicaba esta razón. Ahora, simplemente quería llegar y mostrarles que en Pablo, de todas maneras, podríamos crear nuestras propias paletas de colores, ¿cierto? Pero también es importante notar que Pablo tiene una paleta de color específicamente para personas con ceguera, ¿cierto? Que se llama colorblind, o creo que se llama discromatopsis, o no sé cómo se llama en español, pero básicamente es la cuarta, ¿sí? Que nos va a permitir utilizar colores, ¿cierto? Que están automatizados para personas con ese tipo de problemas. Entonces van a ver que aquí no van a encontrar muchos verdes, no van a encontrar muchos rojos muy intensos, van a encontrar más bien grises, azules. ¿Listo? Y pues es una paleta probada que pueden ustedes utilizar en el diseño de sus dashboards en caso de que sea para grandes audiencias, porque seguramente van a haber personas que tienen defectos visuales. ¿Listo? Bueno, por último, quiero agradecerles a todos pues el tiempo que nos han dado en este momento. Encuentran en este momento el link a nuestro blog de nuestra página web, a nuestro canal de YouTube, y en contados minutos también habilitaré el acceso a este libro de trabajo que van a encontrar en Tableau Public, el cual pues van a poder descargar y con el que van a poder jugar. Entonces, pues es muy chévere que tengan todos estos recursos. Agradezco que también si entran al canal de YouTube, nos sigan, se suscriban, ¿cierto? De tal forma que, y también que hagan clic en la campanita para que puedan recibir las notificaciones de nuevos videos. Bueno, no siendo más, creo que no sé si hayan preguntas, David. Diego, muchas gracias. Creo que aprendimos mucho hoy. A ver, ¿qué preguntas tenemos? Bueno, me pidieron un favor, Diego. Si mostrábamos nuevamente la fórmula que utilizaste en el primer tip para, para que reiniciara el conteo, ¿no? En la de las barras, Ok, en color, el que utiliza el Windows Zoom, exactamente. Ahí la fórmula que utilizamos. muy bien. Es Entonces, acá utilizamos algo que se llama Color per Category. esa. Muchas gracias. Y lo que hicimos en este caso fue haciendo clic derecho, ¿cierto? Y le podemos calcular usando, en este caso podría ser Paint Down o por su categoría. ¿Cierto? De tal forma pues que los valores, como lo muestro aquí en la leyenda, vayan de 0 a 1, ¿cierto? Y si lo mostramos acá, ¿cierto?
Simplemente es importante pues que nos aseguremos que estén de 0 a 1 para que cada una de las eh, categorías tenga el espectro completo de valor. Perfecto. Vale, la siguiente nos preguntan dónde, dónde pueden aprender a hacer un gráfico de anillos. ¿O en En qué nuestro canal de Modustips tenemos un video específico sobre cómo hacer un gráfico de anillos. Es bastante cortico, son 2 minutos y medio y pues con mucho gusto y está disponible para todos. Entrando por el canal de YouTube, ¿cierto? Sí, señor. Dale. También en nuestra página web lo encuentran. Al final, de todas maneras, vamos a una de las diapositivas que vamos a mostrar al final, tiene el QR para que vayan al canal de YouTube de Modux Tips. Sí, Listo. señor. No sé si haya más preguntas. Demos un minuto a ver si nos envían algún otro chat. Ok, me preguntan que si nosotros damos entrenamiento y consultoría en Tableau. Si la damos, vamos a dar una presentación de 2 minutos finalizando esta sesión, antes de finalizar la sesión. Entonces ya vamos a responder la pregunta y vamos a dar nuestros datos de contacto. Sí, muy bien. Creo que ahora procedemos a la votación para el próximo tema. Bueno, yo les avisé que ustedes iban a escoger nuestro próximo tema. El webinar lo tenemos programado para el 27 de julio a las 11 de la mañana. Todos son muy bienvenidos. Voy a lanzar la encuesta. Por favor, confírmenme que la estén viendo. Diego, ¿la estamos viendo? Sí, señor, sí, la estamos viendo en este momento. Dale. Eh, El primer tema es las mejoras destacadas de las últimas dos versiones disponibles de Tableau, 2023.1 y 2023.2. El segundo tema es una charla para usuarios con el rol Viewer en Tableau y cómo pueden utilizar o maximizar el beneficio que les da este rol. Y el tercer tema es la introducción al gobierno de datos y contenidos con Tableau. Ahí vamos a hablar de buenas prácticas de gobernanza, tanto de datos como de dashboards, ¿cierto? Y cómo puedo jugar con ellos y cómo puedo hacer mi implementación mucho más segura y mucho más gobernada, o con mucho más gobernabilidad. ¿Listo? Llevamos 15 votos, demos 2 minuticos más, o más bien, yo creo que 1 minuto más es suficiente. sí, ya en este momento tenemos 19, 21, estamos en el 80% de los votos. Mejor dicho, las personas están haciéndolo activamente. Muchas gracias por la colaboración. Siempre queremos dar un conocimiento guiado y bueno, en este caso tenemos 3 opciones y estamos eligiendo la mejor para todos ustedes. Por cierto, para la próxima votación que hagamos, el próximo webinar, me pidieron por interno un webinar de mapas. Entonces, para que lo tengamos en cuenta en la próxima votación. Bueno, muy bien. Dale, cerremos entonces. Creo que ya tenemos el 92%. Y quien ganó fue Introducción al Gobierno de Datos y Contenidos con Tableau. Entonces, ese va a ser nuestro próximo webinar. Acuérdense, julio 27, 11 de la mañana. Les estaremos enviando la invitación en la primera semana de julio. Terminando el tema de la encuesta, le doy la bienvenida a Jorge Otero. Jorge, Bueno, buen día. Director de nuevos negocios para toda Latinoamérica. Jorge nos va a explicar cuáles son los servicios que nosotros ofrecemos y cómo pueden contactarnos. Muchas gracias a todos por la participación. Jorge, bienvenido. David, muchas gracias. Un segundo, voy a compartir la pantalla correcta. Listo. Bueno, muy bien. Muchas gracias a todos por estar aquí presentes con todo el tema tan importante que presentó Diego, que es el uso de color. Quiero decirles que queremos ser su aliado estratégico en todos los proyectos de inteligencia de negocios que ustedes tienen, porque somos un partner realmente que puede ayudarlos. Somos un partner que lleva 8 años con Tableau consecutivos, eh, teniendo conocimiento, explorando posibilidades, teniendo conocimiento con los clientes en diferentes verticales de la economía nacional e internacional.
Entonces, eso hace que podamos resolver rápidamente todos los temas. Ahí, además, en todos los desarrollos y en todas nuestras tareas, empleamos buenas prácticas de visualización, que es algo muy importante. Adicional, somos un equipo comprometido con los objetivos del cliente en términos de gobernabilidad, entendiendo el tema de seguridad, entendiendo el tema también de segmentación de contenido, también el tema de autoservicio, que eso es muy importante. Somos un partner que quiere acompañarlos en el camino, pero que ustedes no dependan de nosotros. Realmente queremos enseñar, como lo estamos haciendo a través de este webinar, pero también cuando ustedes tengan algún reto importante en el camino del proceso, pues los vamos a acompañar, los vamos a ayudar. Tenemos experiencia en diferentes implementaciones, en diferentes áreas de los clientes, como puede ser estrategia, operaciones, comercial, abastecimiento, mercadeo, financiera, tecnología, etcétera, entre otras, ¿vale? Muy bien. ¿Qué servicios tenemos? Tenemos servicios de entrenamiento. Existen entrenamientos para Tableau Desktop, en donde hay temas básicos, intermedios, avanzados. Tenemos también preparación para la certificación. Tenemos un contenido exclusivo para ayudarlos a que ustedes presenten su examen de certificación y de alguna forma les vaya exitosamente en ese examen. También tenemos preparación o conocimiento en Tableau Prep, que es nuestra aplicación de ETL, en donde podemos hacer transformaciones de datos, podemos mejorar la calidad y posteriormente tener una base de datos totalmente depurada. Y tenemos también administración en el Tableau Server o el Tableau Cloud, que este es el sitio donde ustedes publican, en donde también tienen que crear usuarios, segmentar contenido. Una persona X no puede ver el contenido de la persona Y, etcétera. Entonces nosotros podemos ayudarlos en ese conocimiento. También tenemos nuestros servicios de consultoría, en donde aquí tenemos una bolsa de horas global y podemos ayudarlos de diferentes maneras, o la pueden utilizar de diferentes maneras. Una es consultoría de co-creación, en donde ustedes tienen dos objetivos. Número uno, aprender a desarrollar algo. Y número dos, tener un tablero terminado. Y allí podemos cumplir los dos objetivos. Número dos, tenemos tercerización, en donde básicamente ustedes por tiempo o por equipo de trabajo, etcétera, no tienen la posibilidad de desarrollar. Simplemente nos dicen y podemos desarrollar todo para ustedes. Número tres, en temas de entrenamiento específicos, podemos tomar estas horas de consultoría también para desarrollar entrenamientos. Entonces, es una forma también de poder utilizar las horas. Número cuatro, al acompañamiento a la medida. Nosotros tenemos vigencias que pueden ser de 180 días, 360 días. Y en cualquier momento que ustedes tengan algún inconveniente, nos podemos estar conectando y podemos resolver este inconveniente, ¿vale? Tenemos también el desarrollo de proyectos especiales como bodegas de datos, ETLs, aplicaciones, entre otros. Finalmente, los voy a invitar a que agenden su sesión de trabajo gratuita, ¿vale? Esta es una sesión en donde ustedes, si tienen algún reto, algún tema importante, están iniciando o quieren iniciar o ya van avanzados, pero quieren ver cómo trabajamos nosotros en temas de consultoría o entrenamiento, con mucho gusto vamos a estar atentos para poderla agendar. Es importante decir que nuestro equipo de trabajo está certificado, lo que hace que también ustedes tengan prenda de garantía en las soluciones que podamos ofrecer, ¿vale? Aquí van a encontrar todas nuestras redes sociales. Por favor, síganos. Es muy importante para nosotros que otras personas a nivel de toda la comunidad, de todo el mundo, puedan adquirir el conocimiento que estamos subiendo en todas nuestras redes sociales. Y aquí está también el contacto de David Escobar, que es nuestro director ejecutivo. Allí está su teléfono, su correo. Si usted necesita cualquier cosa, puede ser a través de él o también tiene mi contacto, en donde cualquier tema que ustedes necesiten, vamos a estar muy atentos. Allí están los códigos QR. De nuevo, los invito a todas las redes sociales, a nuestra página de internet, en donde hay mucho conocimiento gratuito y les agradecemos mucho por toda su asistencia, ¿vale? Si hay alguna pregunta adicional que tengan, a través de correo electrónico los podemos resolver. Diego nos está acompañando ya en video, entonces, Diego, si quieres hablar algo Básicamente quería agradecer a todo el mundo por haber asistido el día de hoy.
Como siempre, queremos hacer esto con mucho corazón, con mucho cariño y con Tablo en español. No olviden seguirnos en nuestro canal de Maddox Tips. Y bueno, muchas gracias a todos. Hasta luego. Gracias a todos. Feliz tarde.